pero muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a Palabra de Leuco. Hablo tal vez con más velocidad que el habitual porque es un programa cargado de cosas desde el punto de vista informativo, desde el punto de vista de la historia y del presente, de la política, de la economía de la República Argentina. Recién nuestros compañeros Nicolás y Luciana decían, efectivamente, está quien fuera hace 10 años vicepresidente de la Nación y quien pasara a la historia con aquel voto no positivo que desarmó ese ataque brutal que Cristina Fernández de Kirchner había desatado sobre el campo. Vamos a hablar, por supuesto, con el ingeniero Cobos de aquella madrugada, 4:25 de la mañana, mi voto no positivo, voto en contra. Vamos a conversar de eso, de lo que pasaba afuera del Congreso de la Nación, de aquel recuerdo, de cómo quedó, cómo cree que quedó Julio Cobos en la historia. Y por supuesto vamos a aprovechar para hablar de la actualidad también, del rol del radicalismo dentro de Cambiemos, si está de acuerdo con el tema de las retenciones o no. De todo eso en un ratito. Nuestros compañeros columnistas, que es el verdadero peso de este programa, en donde realmente el nivel intelectual así desborda. Por ejemplo, la doctora Adriana Amado. La doctora Adriana Amado va a hablar sobre un tema que a todos los dirigentes políticos les preocupa, que es la imagen positiva, la imagen negativa, sube, baja, de qué manera, y tiene algunas repercusiones y algunas conclusiones bastante curiosas, bastante inesperadas, nada previsibles en algunos de los aspectos. Así que enseguidita, bueno, por supuesto, el profesor Martín Tetaz, ¿de qué va a hablar? De la inflación, de la inflación que está por las nubes. El dólar sí parece más o menos controlado, Martín, ¿no? Bueno, esa es un poco la clave de lo que va a pasar en el segundo semestre. Digamos, acá la clave central para ver si la inflación continúa alta o si empieza a bajar es justamente la estabilidad o no del dólar. Y el licenciado Federico Andajasi nos va a hablar de una nueva variante de la protesta increíble, insólita, bizarra en la Argentina, que son los piqueteros del aire, los pilotos de aviones que bajan línea a través de los altos parlantes de los aviones y las consecuencias que todo eso ha traído. En instante estamos con el licenciado. Pero quiero decirle con toda claridad, bueno, esta columna que he titulado casi como si fuera parafraseando aquella histórica novela, ¿no? Que es Andrea del Boca debido a corrupción. Digo porque parece una novela negra, pero en realidad es negra y sucia como la plata que todos los argentinos, la plata de todos los argentinos que robaron y lavaron el ministro Julio De Vido y la actriz Andrea del Boca. Mire, lamentablemente no es una ficción. Es una realidad terrible y dolorosa que una vez más confirma los niveles astronómicos de corrupción del gobierno de Cristina y sus cómplices. Porque estamos hablando de una metodología, de un plan sistemático de corrupción. Ya sabemos que la autora ideológica y la principal beneficiaria fue Cristina Fernández de Kirchner, pero el gerente de coimas y retornos siempre fue el ministro De Vido, desde el origen, allá desde el fondo, desde Santa Cruz. Hoy De Vido está preso en Marcos Paz y tanto su esposa Lali Minichelli como otro cómplice de aquel gabinete, Aníbal Domingo Fernández, nos quieren hacer creer que con Julio De Vido es un preso político perseguido por la oligarquía macrista. ¿No me cree? Mi marido tiene una condena mediática. Si yo estoy hoy con usted, es justamente porque me he dado cuenta que ante una condena mediática, en realidad la defensa tiene que también ser mediática, que es lo que no pasó en las causas de mi marido. Gracias, Lali Minichelli, la mujer de Julio De Vido, amigo, compañero, preso por peronista. Se está sumando una estrategia política vinculada a parar la mano con esto de los presos políticos. Basta de divagues, porque en todas las causas de Julio lo que yo estoy viendo es que él está señalado, citado o convocado solamente porque fue ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios durante 12 años. ¿Alguien puede creer que Julio De Vido está preso por peronista? La verdad que es insólito. El ex jefe de gabinete no se priva de nada en ese video, donde dice que hay que darle por los dientes a los tipos de este gobierno que define como chorros e ignorantes, pero tampoco se privó de pedir que sean fusilados. Una expresión de deseo que en su momento también manifestó hacia la oposición al chavismo el chavista pro-iraní
Luis Delía. Yo por mí no quería llevar a la República a una guerra civil ni a una lucha cruenta. Han pasado casi 13 años desde ese momento. Indudablemente que el tiempo me ha hecho cambiar de opinión. Hoy creo que cometí un grave error. Yo debía haber decretado la movilización, comenzar por fusilar a todos los generales rebeldes y a todos los jefes y oficiales que estaban en la traición y dominar esa revolución violentamente como violentamente nos querían arrojar del poder. Ahí dice en el tuit Aníbal Fernández, Juan Perón, los mierdas de la fusiladora y el parecido a la actualidad imperdibles. Pero volvamos a la novela de Andrea del Boca, Mamá Corazón, que hoy podríamos rebautizar Debido Corrupción. El juez Sebastián Ramos procesó al ministro, a la actriz y también a quien fue rector de la Universidad de San Martín, Carlos Ruta. Además fueron embargados en 50 millones de pesos la dama y 60 millones de pesos los caballeros. Entre otros procesados también está Liliana Masure, que en aquel momento estaba a cargo del Inca. El cristinismo corrompió todo lo que tocó. Ensució de coimas incluso a varias universidades con el objetivo de triangular el dinero y evitar las necesarias licitaciones y los controles republicanos correspondientes. Lo de Andrea del Boca es solo una parte, pero por este sistema ilegal y perverso, Debido firmó convenios por 344 millones de pesos con la Universidad de San Martín. Insisto con esto. Esto es apenas un ejemplo, una universidad, la de San Martín, porque esta estafa nefasta la hizo en complicidad con varias universidades. A los que no les tembló la mano en embarrar de actitudes mafiosas aún los símbolos más sagrados, como pueden ser los pañuelos blancos de las Madres de Plaza de Mayo o los claustros universitarios. De hecho, entre la decena de causas de debido que tiene la justicia está la estafa de la Fundación Sueños Compartidos, que fueron más pesadillas que otra cosa, sobre todo para que Sergio Joclender, Abel Fatala y Eve de Bonafini tengan que explicar lo inexplicable, ante los tribunales, por supuesto. De esos 344 millones, en una sola de las universidades se distribuyeron fondos por adjudicación directa. Bien discrecional, bien arbitrario, la Universidad de San Martín hacía un pase de mano y se quedaba con el 10% en concepto de gastos administrativos y repartía ese dinero con productoras privadas. Eso solo ya es delito por donde se lo mire. Por eso el magistrado a cargo de la causa los está acusando de defraudación administrativa y fraudulenta. Debido le dio 344 millones de pesos a Carlos Ruta y la ruta del dinero siguió, entre otros, hacia Andrea del Boca, su productora, y la empresa Tostaki, de la que también le quiero hablar especialmente. El juez Ramos enumera en su escrito, en su decisión, 20 irregularidades, más de 20 irregularidades que detectó la SIGEN, la Sindicatura General de la Nación. Mamá Corazón es un agujero negro de truchadas. Había 121 millones destinados para la novela de Andrea. Se contrató a su productora en 36 millones y la productora solo facturó 27. Y finalmente cobró efectivamente 25. Es decir, es increíble cómo en cada paso todos fueron mordiendo una parte del dinero. En el camino cada uno se fue quedando con un pedazo de ese dinero. Pero como si esto fuera poco, la novela ni siquiera se terminó. La hicieron completa los muchachos, ¿eh? Impunidad kirchnerista de una novela que increíblemente en un fragmento que sí se conoció, anticipó la realidad, anticipó lo que venía. Buen día, mamá. ¿Cómo estás? ¿Cómo dormiste, mamá? Hola, mi chiquitita. No, ¿cómo chiquitita? Escúchame, tengo casi 15 años. Bueno, 15 todavía no tenés 14, así que no es lo mismo. Hay una diferencia entre un año y el otro. ¿Sabes una cosa? Mientras me estaba maquillando, sí, por favor, estaba pensando que de pronto tuve así como una corazonada extraña. ¿Extraña? Sí, extraña. Algo como que nos va a pasar, que nos va a cambiar la vida. ¿Ah, sí? Algo lindo, muy lindo. Algo que nos va a pasar y nos va a cambiar la vida, decía Andrea, y efectivamente acaban de ser procesadas por el juez, ella y Julio Debido. Para los amigos todo,
para los enemigos ni justicia, ¿no? Y Andrea del Boca era peronista, es peronista, y fue amiga de Cristina. Tal vez por eso Mamá Corazón no fue el primer proyecto en el que recibió dinero del gobierno kirchnerista. Ya en el 2013, Andrea había embolsado 30 millones para hacer una miniserie llamada Esa Mujer. Andrea y Cristina Fernández de Kirchner. Vamos atrás un poquito. Fuerza, fuerza, grita Andrea del Boca entre varios artistas conocidos que están allí. Un poquito se codean, ¿no? Se pelean para ponerse al lado de Cristina. El negro Fontova, tan transgresor él, ahí codeando para ponerse al lado de la expresidenta. Pero hay otra productora llamada Tostaki, en la que le juro que vale la pena detenerse. Se licitaron 10 series en ese momento y una de esas licitaciones la ganó El Pacto, aunque luego el expediente de ese triunfo se perdió. Qué casualidad. Se perdió el expediente del Pacto en el Instituto de Cine que lideraba Masur en aquel momento. Una verdadera casualidad, por supuesto. Se pierden esos expedientes. Ahora, la serie El Pacto fue un panfleto burdo que no calificaría como miniserie en ningún lugar del mundo. Fue una suerte de largo spot de propaganda acá con el objetivo de atacar al Grupo Clarín y la venta de papel prensa. El Pacto. Mucha gente no lo vio porque fue un verdadero fracaso desde el punto de vista de audiencia. Pero fíjese algunas particularidades que le quiero mostrar tal vez por primera vez. Por ejemplo, quiénes eran los actores, quiénes trabajaban en El Pacto y cuál era el concepto central de esa propaganda disfrazada de miniserie. No se habían cruzado nunca bajo el sol. Quiero que hagan para la semana que viene un trabajo sobre cómo empezó la fábrica de papel de celulosa en la Argentina. ¿Sí? Bueno, debatan, discutan, saquen conclusiones, peleense, que de eso se trata, y pasen un buen fin de semana. Los veo el sábado. Chao. Con nosotros Cecilia Roth. Gracias por estar hoy acá en Tiene la Palabra. Bueno, ahí estamos viendo, vamos a seguir viendo porque ahí está el cierre donde se le agradece a la señora presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, y al ministro Julio De Vido. Bueno, han visto ustedes, por supuesto, pusimos también lo de TN, porque es curioso, ¿no? También lo de Cecilia Roth y lo de muchos artistas kirchneristas que han dicho que el diario Clarín chorreaba sangre, que devuelvan a los nietos, golpistas, y después cuando tienen que darle difusión a alguna obra de teatro, alguna película, bueno, vienen a los canales. Fueron 13 episodios del Pacto, 13 episodios, pero Mike Amigorena se bajó antes del proyecto porque registró que su imitación de Héctor Manieto era un ataque grosero y de mal gusto. El Brulote fue un fracaso de audiencia, como les decía, en el que trabajó la crema de los actores K. Cecilia Roth, Federico Lupi, que en paz descanse, Cristina Vanegas, Luis Siembroski, entre otros. Ya pasaron 7 años, pero muchos recuerdan que Gustavo Garzón hizo de el genocida Videla y hasta tenía algún papel menor Dalma Maradona. El guión fue de Marcelo Camaño y lo más grave de todo, escuche bien esto, para la justicia fueron las productoras Oruga y Tostaki. Oruga era de Javier Nir, pero Tostaki, ¿de quién era la productora Tostaki? De Alessandra Lali Minichelli y de Marta Cascales, las esposas del ministro Julio De Vido y de Guillermo Moreno respectivamente. ¿Se entiende? Se lo repito. De Vido le dio fortunas que pertenecían a todos los argentinos a una universidad que se queda con el 10% y ella la pasa a las productoras privadas. Una era de Andrea del Boca y la otra de su esposa, Lali Minichelli, que también va a tener que explicar estas cuestiones ante la justicia, no hay ninguna duda. De hecho, les recuerdo que Minichelli, ahí estamos viendo alguna imagen, no solamente tiene preso a su esposo, también está preso su hermano, el famoso Mono Minichelli, por integrar la mafia de las aduanas y el contrabando. Y hasta su hijo, lamentablemente, aparece involucrado en una de las causas de Odebrecht.
Lo primero es la familia, podría decir don Julio, ¿no? Ahora, si sumamos todas las universidades y todos los proyectos artísticos de don Julio, hay más de 2.000 millones de pesos en juego, más de 2.000 millones de pesos en juego. En muchas series que tenían una calidad despareja tirando a bajada de línea. Además de Andrea del Boca y la productora de Las Esposas de Debido y Guillermo Moreno, aparece muy beneficiada en la lista Atuel Producciones. Melina Petriela es la actriz dueña, junto con su hermana, de Atuel Producciones, y el que ejercía el rol de una especie de gerencia de relación institucional, el del lobby. ¿Quién hacía el lobby para la empresa Atuel? Bingo. Hugo Debido, el hermano del ministro que distribuía el dinero de don Julio. La verdad, en su momento el propio Darío Lopérfido lo acusó a Hugo Debido de ser de haber hecho el mayor fraude de la historia audiovisual, donde llegaron a evadir más de 1.000 millones de pesos. Y entre los actores que más veces participaron en este tipo de emprendimiento aparece Luis Machín, en 13 ocasiones, Alejandro Aguada, fíjese, el hermano de la primera dama, en 8 ocasiones, Juan Palomino con 7 y Osmar Núñez en 5. Lo ubica a Osmar Núñez. Fue el que el 9 de julio, en la marcha, este 9 de julio pasado, en la marcha contra el Fondo Monetario, leía parte del discurso combativo. Rechazamos los acuerdos del gobierno con el Fondo Monetario Internacional. Su modelo de dependencia política y económica con las grandes potencias extranjeras que están reeditando en nuestro continente un plan sistemático que solo ofrece a las mayorías populares un destino de miseria planificada. Bueno, de todos modos, el tigre Debido ya tiene demasiadas manchas y una más no le hace absolutamente nada, ¿no? El otro era gerente del cartel de Pingüinos y Coimas, tiene que rendir cuentas ante la justicia por varios temas y está pasando por su peor momento. Les recuerdo que fue abandonado por Cristina y por sus compañeros diputados, votaron el desafuero para que pueda ir preso, pero conviene recordar lo que nunca hay que olvidar. Estábamos hablando de los gasoductos Odebrecht, de los sueños compartidos con EVE, de Río Turbio, causa por la que está preso, del gas natural comprimido, de la renegociación de los contratos ferroviarios, de los subsidios a los colectivos, del direccionamiento de la obra pública a su compañero de prisión, Lázaro Báez, de la compra de trenes chatarra, del siniestro de Estación 11, donde está acusado de estrago culposo por la muerte de 51 personas, y hay una nueva denuncia de Laura Alonso de la Oficina Anticorrupción. Esta causa es directamente alucinante por el nivel de impunidad, digo, por el nivel de impunidad que se sentían. Mire, escuche bien, don Julio, con su firma, porque la mujer dice, bueno, mucho lo hicieron sus subordinados, don Julio, con su firma, don Julio, le pagó $70 millones a una empresa por la construcción de un gasoducto. Lo escandaloso es que del gasoducto no hay ni un ladrillo han puesto. Y además, estamos hablando de $70 millones. ¿Sabe cuándo firmó el pago? 8 días antes de irse del poder. 8 días antes de irse. Perdió la chaveta, ¿no? Perdió la vergüenza, se quedó sin estómago, porque 8 días antes de irse, $70 millones en una empresa de Santa Cruz. ¿Qué me cuenta? Hasta tenemos, por supuesto, gracias a la gentileza de Daniel Santoro, la firma, Ahí estamos viendo el contrato que firmó Julio Debido. El contrato era por $218 millones y se hizo sin licitación, por supuesto, sin auditorías, por supuesto, y con sobreprecios. Ahora, la obra nunca comenzó. Y además ese contrato que estamos viendo la firma, se firmó en 24 horas. Dicen que es el contrato que más rápido se firmó en la historia. Estos muchachos de Cristina y la propia Cristina no dejaron delito por cometer, ¿no? Fueron el gobierno más corrupto de la historia democrática. Muchos artistas, defensores de los derechos humanos, universidades, lamentablemente, fueron utilizadas como partícipes necesarios de varias estafas de este tipo. Algunos se dieron cuenta a tiempo y se eyectaron, y otros hoy siguen levantando las banderas de Cristina porque sueñan con convertir a la Argentina en una Venezuela chavista. Esa sería una verdadera novela negra y sucia, como la plata que robaron y lavaron con debido corrupción. Le doy mi palabra. Bueno, muchachos,
tengo la intención de escucharlos, de ver si hay algo que he exagerado, que he dicho mal, algún enfoque que a ustedes les parezca que sea mejor que el que planteamos. Vamos a conversar a propósito de esto, de Julio De Vido, del rol de los artistas, de la triangulación con las universidades. Sí, yo quería hablar de eso, sobre todo porque despersonalicemos. Imaginemos que en este conflicto no están involucrados los personajes que están involucrados. No discutimos todavía si tiene razón de derivar fondos que perversamente después engloban presupuestos que en los discursos se decían que iban a la educación. Claro. Y se llenan la boca hablando de la educación pública, de la educación de las universidades públicas, sobre todo las del conurbano. Las del conurbano, claro. Pero si uno se metiera un poquito en las universidades, van a ver que muchas, por ejemplo, no tienen siquiera wifi para los alumnos. Claro. Entonces, mientras estaba derivando dinero que eso hoy todavía no tienen... Por supuesto. Muchas universidades tienen un router, ¿viste? Pero no te puedes conectar a internet. Pensar si los alumnos están conectados con los profesores, con las nuevas tecnologías como están las universidades públicas de otras partes del mundo, que tengan acceso a bibliotecas internacionales, eso hoy no existe. Lo que pasa es que, claro, es muy difícil a veces meterse con la universidad pública, claro, sobre todo por este juego perverso en donde dicen, ves que estamos poniendo mucho dinero, pero ¿dónde está el dinero? ¿En manos de quién se queda? ¿Cuántos profesores están cobrando muy poco, poniendo su esfuerzo, claro, para sostener la educación, mientras te das cuenta que hay millones llevados a proyectos audiovisuales que no tienen necesariamente que ver con lo educativo? Entonces me parece que sacando los personajes, tenemos que dar esa discusión con mucha sinceridad, saliendo de esta, viste, de la etiqueta de, bueno, es universidad pública. Bueno, a ver, ¿qué universidad pública? ¿Estamos al nivel de las universidades de Brasil, de Uruguay, de Chile? Me parece que ese es el ese punto. Es el punto. Te agrego, Alfredo, un par de números. Vos sabés que el año pasado el Estado Nacional tuvo récord de obra pública, gastando un 20% menos presupuestariamente en esa obra pública que lo que gastaba el gobierno anterior. Récord de venta de asfalto, récord de venta de cemento, récord de kilómetros hechos, gastando 20% menos que el gobierno anterior. Y no solamente es un problema la corrupción de naturaleza distributiva, hay un estudio hecho por un economista que se llama Vito Tanzi, muy conocido, claro, que calcula que hay cada punto que el país pierde en el índice de transparencia internacional. Viste que hay un índice muy conocido que publica Transparencia Internacional. Muy bien. Ese índice, cada punto... tiene acá Poder Ciudadano, digamos. ¿Sabés qué nota tenía Argentina en ese índice? 3,2. 3,2. 3 puntitos. Ni siquiera llegábamos al 4. Contra Chile, que tenía 7,2. Uruguay, que tenía 7. Alrededor nuestro, los países de la región nuestra, que a diestra y siniestra, digamos, Uruguay y Chile, tenían 4 puntos más de transparencia que Argentina. ¿Sabes cuánto cuesta en términos de crecimiento cada punto de esos? 1/4 de punto del PBI. Te lo hago simple. 4 puntos de diferencia de crecimiento equivalen a 1 punto del PBI. En plata, 6.000 millones de dólares. Tremendo. Por año. Durante 10 años eso te da que tendríamos que tener un PBI hoy 10 puntos más alto del que tenemos si nos hubieran robado todo. 10 puntos más alto del PBI son 60.000 millones de dólares más. Sobra la plata del ajuste fiscal, todas las circunstancias por las cuales está pasando la economía argentina ahora. 60.000 millones de dólares estás hablando si no hubieran robado lo que robaron. Y el préstamo del Fondo Monetario de 50.000 millones. Por eso te digo. Claro. Bueno, pero en estos temas en los que estamos hablando todavía no hay rendición de cuentas. Es decir, que posiblemente el caso ya está jugado, lamentablemente es así. Pero ¿qué estamos haciendo ahora? Porque los índices de transparencia internacional mejoraron, pero muy poquito, 3,9. 3,9. Todavía no estamos en el aprobado. Sí. ¿Por qué? Porque tiene que ver que no tenés mecanismos de transparencia institucionalizados. Claro. Hoy las universidades como que son, viste, vacas sagradas que no se pueden cuestionar y pasan estas cuestiones, que no sabes muy bien quién es el que está recibiendo los presupuestos y de qué manera. Así. Mira, Alfredo, yo creo que efectivamente el daño económico que se ha hecho durante 12 años fue tremendo, tal como dicen Martín y Adriana, como decías vos en tu editorial, pero hay un daño para mí mucho peor y mucho más grave, que es el daño cultural. Porque además, su sola cultura
para tapar estos negociados. Se usó, digamos, el kirchnerismo se enancó, ¿no? Sobre los intelectuales, sobre los artistas, sobre los actores, para establecer, digamos, este sistema de saqueo sistemático. Y se usó a la cultura con este fin. Yo te lo puedo decir en primera persona. Yo me acuerdo al comienzo del gobierno de Néstor, con mucha frecuencia me tanteaban para ver si estaba dispuesto, digamos, a ir a alguna reunión. Me invitaron varias veces a la casa de gobierno para estos recitales que se hacían de rock en la casa de gobierno. Yo siempre decidí no ir porque me parecía que había que tener una distancia prudente. Entonces, a medida que uno no iba aceptando, esas invitaciones se convertían en pedidos y después esos pedidos en exigencias. Y cuando vos no aceptabas, digamos, esas exigencias, inmediatamente pasabas a ser del enemigo. Yo te digo, me consta que la grieta empezó muchísimo antes que el conflicto en el campo. Mucho antes. Los escritores que no acordábamos con el gobierno y que no hacíamos la veña, éramos sistemáticamente bajados de los aviones, no participábamos de las ferias, no participábamos de las representaciones del país en el exterior. Eso que después vimos, algunos años después en 678, que vimos después esas bajadas de líneas tremendas, ese saqueo a los medios, se quedaron con los medios. Sí. Yo te puedo asegurar que en la cultura se vivió muchísimo antes, muchísimo antes. Sí. De modo que sí, el daño cultural es tan grande. Entonces, claro, estos niveles de fanatismo, cuando vemos estos actores como Gerardo Romano, como Machín, como otro señor que no me acuerdo cómo se llama. Núñez. Otro señor que pierde la razón directamente. Raúl Rizzo, sí. Bueno, la furia de esta gente, hoy uno lo puede ver con claridad, es porque se les terminaron, no los negocios, las migajas. Porque hay que decirlo, los negocios grandes los hicieron Néstor, Cristina, Máximo, la plana mayor, digamos, del kirchnerismo. Y de verdad que Carta Abierta y todos estos personajes menores de la cultura, insignificantes, se conformaban con migajas, con nada. Ahora, yo digo esto, yo creo que esto es cierto, no tengo ninguna duda, pero me pongo un abogado del diablo. También hay actores que por convencimiento, también me consta que hay algunos actores que por convencimiento ideológico y no por dinero han tenido esta posición. Hay un chiste muy curioso de una periodista que va a cubrir un encuentro de ex integrantes de la cúpula del PECUS, del Partido Comunista de la Unión Soviética, están todos con decoraciones de Lenin, de Marx, con toda la parafernalia y todo el merchandising de Lenin y de Marx. Y la periodista le dice, pero ustedes son todos ahora millonarios, integrantes muchos de la mafia soviética. ¿Qué extrañan la época del marxismo-leninismo? No, lo que extrañamos es la juventud, le dice uno de los tipos. Y muchos de ellos, en realidad, tal vez no se llevaron un peso y están convencidos y son gente honesta. Ese es un debate ideológico interesante para hacer también. No, y además hay otra cuestión que tiene que ver con lo cultural, pero no en los términos que dice Federico, sino vos durante muchos años estabas en ese círculo de privilegios y terminás pensando que eso que vos recibías, lo recibían todos los profesores. Claro. Entonces, había un grupo de profesores que eran los que convocaban a las charlas de la ley de medios, que tenían de cafés literarios y de cultura por todo el país, que en un punto te dicen, ¿a vos no te invitaron? Y había una diferencia. Entonces, también no tenía ni que ver solo con la percepción, sino que es cierto que hubo mucha gente que le fue muy bien, y le fue bien sin robar, digo, éticamente, honestamente, y terminaron pensando que esos beneficios que ellos recibían, digamos, en calidad de grupo, eran para todos. Y había, o se lo merecían por su capacidad y su por supuesto, pero también había mucha gente que estaba fuera de eso, justamente por no tener, o por ejemplo, con el tema. Piensen que ni bien asumió Cristina después de la crisis del campo, empezó la discusión de la ley de medios. La ley de medios tuvo mucha injerencia sobre los grupos intelectuales de las universidades. También hay una grieta, pero había gente que éticamente y honestamente creían en eso. Sí, hasta ahí. Y pongo un pero. Néstor tenía una frase que para mí define perfectamente cuál fue la relación de él con la política en general y con la cultura en particular. Néstor decía, todo el mundo tiene su precio.
El problema, el precio de los empresarios es muy caro, el precio de los intelectuales es muy barato. Es decir, los conformás con casi nada, ¿no? Es decir, es más, en muchos casos con una palmada en el hombro. Sí, porque masaje de ego, con masaje de ego. Claro, exactamente, porque hay gente que no tiene aspiraciones económicas en muchos casos, ¿no? Y de modo que con un reconocimiento, esto lo hacían mucho, en los discursos Cristina mencionaba a un autor, y ya con eso estaban completamente hechos. Esos actos que te invitaran, digo, eso fue importante para mucha gente que había sido desconocida, digamos, desde el poder. Claro. Entonces, bueno, te convocaban, digo, había actos genuinos. Eso claro. no podemos poner todo en un manto. Ahora, lo que sí es cierto es que había unas diferencias que no estaban marcadas por la meritocracia, que sigue sin funcionar, y yo insisto esto, porque ojo de pensar que esto se terminó con la productora de Andrea del Boca, digo, sigue habiendo contratos, sigue habiendo presupuestos que no se rinden, las universidades, por ejemplo, ahora están dentro de lo que es la ley de acceso a la información, son entes que deben rendir. Ahora, ¿quién se anima a pedir un pedido de acceso a la información de rendición de cuentas a la universidad pública sin quedar como un traidor a la educación como un pública? Privatizador, Claro, como un ataque a la educación pública, es muy complicado porque ahí sí es el tema cultural muy difícil de hacer entender que la rendición de cuentas es un problema que nos afecta a todos. Totalmente. Cuando se piensa de los préstamos que solo tiene que ver con lo económico. No, totalmente. Ahora, sí, esto en cuanto al pasado, pero hay un punto que a mí me interesa particularmente que tiene que ver con el presente y con el futuro. Me parece que en un punto este gobierno, sobre todo lo que tiene que ver con la cultura, no termina de darse cuenta de cuál es la importancia de la cultura en un país. Mirá, los negocios son muy importantes, por supuesto. Ahora, ¿sabes qué es la punta de lanza para que vengan los negocios? La cultura. Inglaterra es lo que es porque hubo un Shakespeare, porque estuvieron los Rolling Stones, porque estuvieron los Beatles. Es su cultura. Estados Unidos es lo que es por sus escritores, por su cine. Francia es lo que es por sus pensadores. A ver, este gobierno de cambio no registra eso. Italia es lo que es por Marco Polo, porque viajó a la China y trajo cultura de la China y llevó cultura europea a la China, y después vino la economía. Pero el principal sustento y el principal insumo de un país es la cultura. Martín, ¿querés decir una...? Sí, al mismo tiempo esos actores, muchas veces de buena fe, muchas veces convencidos, terminaban formando de alguna manera el corazón simbólico que permitía, el corazón simbólico populista, para ponerlo en palabras de Laclau, que permitía de alguna manera amalgamar intereses que eran completamente opuestos desde el punto de vista social. Es decir, por ejemplo, te permitían juntar un Milani con las Madres de Plaza de Mayo bajo el mismo paraguas, porque construían un aparato simbólico de naturaleza más que racional, de corte emocional. Entonces, ahí fueron fundamentales, fueron funcionales para eso. Interesantísimo. Enseguida vuelvo, La señora va a hablar, la doctora va a hablar del tema de la imagen de Macri y de otros presidentes, el profesor Martín Tetá, el gran tema, la inflación que está por las nubes. Yo le hacía una pregunta fuera del aire y ahora también se la voy a hacer en un ratito, que es, ¿este 3,7% es el pico o todavía puede haber un número más alto de inflación en los próximos meses? Lo va a contestar en un rato, y Federico Andajasi respecto de esta protesta insólita, bizarra, yo creo que es inédita en el mundo, que los pilotos de avión a través del altoparlante, además de decir que se ajusten los cinturones, hablen del ajuste del Fondo Monetario y de las low cost. Senador Julio Cobo, muchas gracias por haber venido, realmente. Bueno, hay muchísimos de estos temas interesantes también para conocer su opinión, pero recién comentaba Adriana Amado que la grieta había comenzado antes del campo. ¿Usted registra eso? ¿En qué momento usted sintió el primer momento en que usted dice, Cristina es autoritaria, no me va a dejar participar, no voy a tener... Todos esos que prometieron de la transversalidad no va a pasar? ¿Cuál fue el momento que usted lo registró racionalmente? No, para mí comenzó con el tema del campo. Con el campo. Uno a lo mejor estaba imbuido como gobernador de la provincia, estaba muy compenetrado en el escenario provincial. Y me acuerdo que los primeros actos de gobierno fuimos a Mendoza para sustituir el impuesto a los vinos espumantes de cambio de inversiones. Cosa que esto venía ya de la época de La Baña,
y que yo lo había sugerido como método alternativo para salir adelante el conflicto con el campo. Aplicar una sustitución a cambio de inversión en trigo, en leche, en las cosas que necesitaba el país. Claro. Se lo mandé por escrito, lo hablamos varias veces con la presidenta. Bueno, pero el verdadero conflicto comienza cuando aparece la 125, que ya se había aumentado Néstor Kirchner antes de irse, un poco las retenciones, un poco alto, pero bueno, estaba todavía el valor competitivo de la soja, pero ya con la proyección de la 125, que no contemplaba los incrementos de costo de producción y solamente el tema del valor de la soja, bueno, esto produjo la reacción del campo, que ya en Semana Santa se comenzó a sentir con cierta profundidad. Me llegaban muchos llamados de Córdoba, de Santa Fe, intendentes amigos, de localidades pequeñas donde me decían los gringos están molestos, me decían. Y bueno, cosa que yo hablé con Randazzo, me acuerdo del ministro del Interior, le digo, mira, esto viene mal y habría que hacer algo. Bueno, comenzó ahí y se agravó después, obviamente, con el tema del primer mensaje vinculado a los piquetes de la abundancia. Eso me parece que ahí comenzó la reacción fuerte. Viene este acto de Delía en Plaza de Mayo, agrediendo a un productor agropecuario. Y bueno, después fue creciendo hasta la detención de Ángeles. Hasta la detención de Alfredo De Ángeles. Que es donde yo pido, ese día, yo me acuerdo que eran las vísperas del Día del Padre, porque esto fue un sábado, y habían venido mis dos hijas, yo vivía en Ezeiza, le digo, voy a tener que irme al Congreso, me junté ahí con algunos legisladores amigos, la llamé a la presidenta para pedirle explicaciones por la actitud de la detención de Ángeles y le pido ahí, le vuelvo a decir, pues ya se lo había sugerido, el tema que intervenga el Congreso. No recibo una respuesta favorable en ese momento, me vuelve a llamar después porque digo, yo voy a hablar con la gente del campo para bajar un poco los ánimos, le pedí que hablara a alguien, me acuerdo, porque el único que hablaba era Delía. Claro. Y bueno, creo que después salió Randazzo o Alberto Fernández, porque le dije, si no salgo yo. Y en ese momento, bueno, fui a mi casa y lo conversé con unos amigos y digo, bueno, yo voy a tomar postura, lo que voy a pedir que intervenga el Congreso, que es una manera de sacarse el conflicto del Poder Ejecutivo y que entre todos hagamos los aportes. Yo pensaba que vinieran los gobernadores. Yo le decía a los gobernadores de La Pampa Húmeda, a nosotros nos tocan el tema vitivinícola y saltamos. Saltamos porque nuestra misión como gobernador es defender la economía. Y defender la economía regional. Bueno, tal es así que cuando pasó esto del impuesto a los vinos espumantes, vinimos con Gioja y planteamos estas alternativas. Claro. O sea que habían, Alfredo, alternativas de solución. Bueno, ese fue el primer cimbronazo en nuestra relación. Me acuerdo que Pichetto y Pampuro se acercan el lunes a mi oficina y me piden cierta explicación de por qué no los había consultado. Yo le digo, si yo los consulto a ustedes me van a decir que tienen que consultar a la Casa Rosada. Yo ya había hecho todo el esfuerzo, yo creo que esto es lo más conveniente. De todas maneras le pregunto a ellos, ¿ustedes qué opinan? No, estamos de acuerdo. Así que bueno, tuvieron una conversación allá en la Casa Rosada y 2 días después se decide mandar el proyecto o la resolución 125 al Congreso. Pero la idea era que se buscara una solución consensuada, no que se ratificara algo que sabíamos que no iba a terminar con el conflicto mismo. Hoy se están cumpliendo 10 años de aquel momento realmente histórico, aquel voto no positivo de quien en ese momento era vicepresidente de la Nación. Seguramente el ingeniero Cobo lo ha visto 100 veces, pero digo, hay jóvenes que hoy tienen 20 años, que en ese momento tenían 10 años, y tal vez no terminan de comprender el dramatismo que tuvo en aquel momento, la tensión, los nervios que tenía, y ahora le voy a preguntar, pero vamos a revisar eso, son 40 segundos, pero vale la pena. Así que yo le pido a la presidenta de los argentinos, que tienen la oportunidad de enviar un nuevo proyecto que contemple todo lo que se ha dicho, todos los aportes que se han brindado, gente de afuera o aquí mismo.
la historia me juzgue. Pido perdón si me equivoco. Mi voto no es positivo. Esto es en contra. Muy bien, en consecuencia... Se emociona cuando lo ve nuevamente. Momentos difíciles, ¿no? He tenido momentos complicados en la vida, pero este ha sido uno de los más fuertes, ¿no? Tenía una gran responsabilidad, Alfredo. Yo sabía que... ¿Usted cree que si no tomaba esa decisión iba a haber violencia? Bueno, ya había. Sí, estaba sobre mi espalda en ese momento, ¿no? Pero es muy fácil decir acompañar y después, si ocurrió otra cosa, decir, bueno, pero tuviste la oportunidad... Tuviste la oportunidad de frenar una situación de violencia. Estaba muy complicada. ¿no? Leí que usted dijo que hubo algún senador que le pidió la posibilidad de ir armado al Senado, ¿no? Sí, así fue. Había mucha temor por la inseguridad en el ingreso, muchos senadores que también pidieron custodia en cada una de las casas. Claro. Bueno, una situación complicada que por ahí uno de adentro la vive a lo mejor más potenciada, pero la verdad que es una situación complicada para el país, ¿no? ¿Usted se acordó de su abuelo en ese momento en Chacabuco, productor agropecuario? Bueno, mi abuelo... ¿Y sus hijas influyeron en algo? No, bueno, a ver, estos temas como los de ahora que estamos tratando. Claro, el tema del aborto, en la familia uno puede decir, no, en la familia no se trata. Pero la verdad, gran parte de la sociedad entendía que este era un conflicto innecesario y que había que encontrar una solución, una salida. Y yo di varias alternativas. Ojo que ni la oposición ni el oficialismo aceptó el cuarto intermedio. Claro. Porque si lo hubiera aceptado, a ver, la oposición, yo con el voto mío pasábamos un cuarto intermedio y encontrábamos una salida. Bueno, Pichetto lo reconoció y lo reconoció en la última sesión. ¿Y el ahora oficialismo no que lo aceptó por qué? Porque, digamos, Cristina estaba encerrada en esa posición. Fíjate que me dice Pampuro, que era con el que yo tuve diálogo hasta el último el doctor minuto, Pampuro. el doctor Pampuro, dice, bueno, estirá el discurso para ver si yo convenzo al bloque. Entonces yo, dentro de toda la tensión que vivía, lo miraba para ver qué hacía y cuando, bueno, me hace seña de que ya no va más, bueno. No va más. Ahora, ahí tenía una situación de cierto temblor en la voz, de la respiración muy... Bueno, el estrés era obviamente fuertísimo. Un ser humano, ¿no? Un homo sapiens. Es impresionante. Hay que estar ahí. Vivíamos ya muchos días de tensión y toda la sesión había sido una tensión misma por los vaivenes que tuvo, por alguna ausencia que después apareció, que fue la del senador Rached, que bueno, ahí me entero yo que tengo que desempatar. Y ahí comienzo a pedir a cada uno de los bloques cuarto intermedio. Y se lo dije a Alberto Fernández, que fue el único que atendí antes de ir a la sesión allá por las 4 de la madrugada, que lo pida Pichetto. No lo pido yo, que lo pida él, que diga que el país está dividido, que no puede ser 36-36, que esto no es solución, que con mínimo cambio se arreglaba esto, porque la gente del campo aceptaba, todos querían terminar el conflicto. Bueno, era morir con las botas puestas, ¿no? Esa era la idea. Ese clima de tensión que describe el senador Julio Cobos, lo hemos resumido en un minutito que vale la pena el nivel de violencia en los carteles y en las actitudes concretas y las agresiones de aquella época. Fíjese. Esto es joda, viejo. Nosotros lo que queremos es que ponga las cartas sobre la mesa. 2.000 millones de dólares que están en juego, que lo tienen que pagar las cerealeras. El poder tiene límites en la República Argentina. Lo que deben hacer es organizar un partido político, presentarse a elecciones y ganarlas. Argentina con inclusión social. El gobierno de los Kirchner es un obstáculo. Hablan de democracia y cortan las rutas. Están acá las 300.000 personas.
Tremendo, ¿eh? Primero, muchísimas gracias, pues esto es una producción que hizo TN, que pusieron al aire el domingo y también ayer, y es realmente un trabajo impecable desde lo profesional. Y segundo, fíjese lo que dice Cristina en ese momento, formen un partido político y ganen las elecciones, que finalmente fue lo que pasó, porque Cambiemos, si bien no es un partido político, una coalición de partidos, está estructurada para ganar y derrotar al kirchnerismo, ¿no? Así es, así es. Bueno, hay que aprender de esto, ¿no? Fíjese la diferencia ahora cuando se tratan los temas en el Congreso, vienen los gobernadores, vinieron con el tema de los soldados, vinieron con el tema del pacto fiscal, exponen, la oposición se respalda en la decisión de los gobernadores, cosas que yo solicité en aquel entonces, que bueno, fue vaciada. Yo me acuerdo que pedí una reunión con gobernadores, todos me dijeron que sí, salvo Scioli, que me dijo que tenía que consultar todo. Sí. ¿Y cuántos fueron? Y después asistieron nada más el actual gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Sá, el actual gobernador de Córdoba, Schiaretti, y Hermes Wiener, el entonces gobernador de Santa Fe, nada más. El resto, y todos hablaban contentos. Yo me acuerdo que querían encontrar una salida, porque vivían el problema en cada una de las localidades, supermercados vacíos, bueno, rutas cortadas. Sin ¿verdad? duda. Sin que duda. uno ve estas imágenes y bueno, se olvida un poco, ¿no? Es tremendo. Ingeniero Cobo, le hago un par de preguntas de la actualidad. ¿Cómo no? Hay como cierto debate, el propio gobernador Morales, Gerardo Morales, del radicalismo de Jujuy, lo ha planteado con respecto al tema de las retenciones. El presidente Macri ha dado su palabra en tema a la gente del campo. ¿Usted qué opina de ese tema? Yo hoy hablaba con Martín por radio. Sí. Y ya el presidente, yo me acuerdo que tuve una reunión en el primer año con él y ahí se planteó, y él estaba preocupado por el cumplimiento de la palabra, y se postergó por un año ese 5% que ahora se mensualiza, ¿no? Yo creo que, a ver, nosotros estamos siempre acostumbrados a salidas coyunturales y buscamos el atajo o lo más fácil, la verdad. Pero el país no tiene una balanza comercial favorable hoy en día, que es una de las variables que necesitamos recuperar de la macroeconomía junto con el superávit fiscal. Sin duda. Y tenemos además un problema financiero muy grande. ¿Cómo salimos del 46, 47% de las tasas? Porque un país no funciona sin crédito. Y si esas son las tasas, hoy, mire, el Banco Nación estaba... plazo fijo al 34%. Plazo fijo. ¿A cuánta plata tiene que prestarla para que el banco gane? ¿Y cuánto tiene que ganar uno con un emprendimiento productivo para no ponerle en la timba? Pero exactamente. Entonces, a mí la preocupación es una opción que tiró rápidamente el gobernador, pero me parece que tenemos que ver en forma sistémica el tema de la macroeconomía. No vaya a ser que esto se traduzca en otra vez desconfianza, falta de previsibilidad y que las inversiones no lleguen, que han costado mucho para que lleguen. Parece que el principal desafío que hoy tenemos hoy es en el tema bancario. Hemos utilizado el banco o la política monetaria para bajar la inflación o controlar el dólar, pero es imposible con tasas altas, porque esto repercute en la inflación, porque si usted, cualquier productor, o cualquiera que quiera invertir para fabricar o producir un producto, lo va a volcar al precio, como amortiza el capital y los intereses que pagó para que le sea rentable. Entonces, me parece que salir a tasas razonables nos va a costar más que unificar el tipo de cambio. Se lo dice un ingeniero, no un economista, pero alguien que ha visto el actuar de toda nuestra economía, ¿no? Mire, la única vez que tuvimos en los últimos años inflación de un dígito fue en el 2004 y 2005. No sé, que me corrija Martín. Teníamos superávit de casi 4 puntos del PBI, reservas del Banco Central de libre disponibilidad, acordémonos que se pagó el fondo, todo, de libre disponibilidad, un dólar que era competitivo y balanza comercial positiva. Tenemos que recuperar esas variables para que tengamos la posibilidad de tener una inflación de un dígito. Ingeniero Cobo, muy amable como siempre. Muchísimas gracias. Enseguidita nomás vamos a conversar con Martín Tetaz, con Federico Andajás y con la doctora Adriana Amado. Simplemente te hago la misma pregunta que te hice fuera de cámara. 3,7% de la inflación por las nubes. ¿Es el pico máximo? ¿Vos creés que ya pasó lo peor
digamos, parafraseando al presidente Macri respecto a la inflación, y el próximo número va a ser más bajo o todavía falta que haya impacto en la inflación? Respuesta rápida. El próximo mes, ya está jugada 15 días, el próximo mes ya sabemos que va a ser un mes alto, aunque probablemente un poco más bajo que ese 3,7. Un poco más bajo que el 3,7. Entre 3 y 3,2% probablemente. Ahora, que sea este 3,7 el número más alto del año, depende de dos variables. Que se termine de estabilizar el dólar, lleva 15 días estable, pero todavía es demasiado pronto para asegurarlo. Que se termine de estabilizar el dólar por un lado, y por el otro lado, bueno, básicamente la cuestión del tarifazo de septiembre-octubre, que todavía no está saldada la cuestión de si se va a cumplir con los contratos que había previamente, los contratos, entre comillas, Aranguren, o si Iguacel va a lograr desarmar esa bomba y va a estar más en sintonía con la inflación. Hacerlo más largo. Desde Energía dicen que sí, que va a haber aumentos en torno del 25%. Si eso ocurre, entonces no va a ser tan importante. La inflación probablemente este mes haya sido el mes más alto que hayamos visto en el año. Interesante. En instantes venimos, vamos a escuchar completo lo de Martín Tetaz, a Federico Andajás y el tema de esta cosa insólita de los pilotos que pasan comunicados en los aviones y por supuesto Adriana Amado y el tema de la imagen de Macri, de Cristina, de los presidentes. ¿Cómo ha sido el tema de la imagen de los presidentes durante la democracia? Ya venimos. ¿Querés pertenecer a la comunidad inmobiliaria de mayor crecimiento en el país? Sumate a la comunidad Adrián Mercado, una empresa íntegramente argentina. No puedes estar en todas. Necesitas Tango Gestión. Te la dejo picando. Tango Software. Crecer es posible. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Es bueno que sepas que estamos ahí. Grupo Emerger, compromiso profesional. Asegúrate en la segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Si sos Movistar, cambiar tu celular hoy es mucho más fácil. Con Plan Canje, trae tu cel usado como parte de pago y llévate uno nuevo. Movistar, elegí todo. Sancor Seguros. Detrás de la sonrisa de Mariana y la de más de 5 millones de asegurados. En Ciensa desarrollamos soluciones estratégicas que anticipan el rumbo de nuestro sector. Los tratamientos en terapias especiales cambian, los pacientes también. Ciensa, la salud es nuestro compromiso. Bueno, vamos a retomar la charla con nuestro columnista, pero primero les quiero servir un vinito, por supuesto, bien ganado se lo tienen. Vamos primero por la dama, por favor. La doctora Adriana, el profesor Martín Tetaz. Un arrogante. Arrogante se llama el vino, impresionante. No, impresionante no, arrogante. Arrogante, el licenciado Andajás y su humor. Bueno, Martín, ahora desarrolla completa la cosa de la película de la inflación y... Bueno, Alfredo, mirá, acá primero no tiene que haber sorprendidos. El gobierno abandonó la pelea contra la inflación en diciembre del año pasado. Jugó con el dólar y hay algunas cosas en la Argentina con las que no se juegan. Lamentablemente espero que hayan aprendido la lección, pero
le costó al país 6 meses de erráticos que no, con todo lo que pasó que no tendría por qué haber pasado. y obviamente subió el dólar 40% en los últimos 2 meses. Con esa suba del dólar en cualquier otro contexto de la historia, el salto a los precios hubiera sido casi instantáneo. Y brutal. Nosotros veníamos de una inflación, hay que acordarse, del 2% mensual, número redondo. Y lo que está pasando es que esa inflación casi se duplicó, para hacerlo en resumidas cuentas. El dato técnico es 3,7%, pero por ejemplo en alimentos y bebidas fue 4,2%. La inflación núcleo del conjunto de bienes que no mira los precios regulados, 4,1%. O sea que en términos generales la inflación se duplicó prácticamente por efecto de la devaluación básicamente y del abandono del control contra la inflación. Acá, hacia adelante, lo que queda, la gran incertidumbre que queda es si nosotros tenemos un segundo semestre como el segundo semestre del año pasado, pues la inflación va a terminar en torno de 30%. Y eso ahí la clave, como te decía antes de la pausa, tiene que ver básicamente con el tarifazo del mes de octubre, sobre todo con el del gas. Acá hay mucha incertidumbre con eso. Bueno, todo parece indicar que finalmente va a haber un aumento más moderado de lo que se preveía, va a ser del orden del 25%, y que entonces de esa manera, bueno, la inflación puede estar entre 30 y 32% en todo el año, aunque si me apuras ahora estoy más cerca del 32 que del 30. Más cerca del 32 que ahora, el tope que ha puesto el Fondo Monetario, además. Sí. Ahora, Martín, te interrumpo un segundo porque yo sé que este gobierno no cree en esas cosas, pero pregunto, ¿hay alguna otra manera de controlar el precio de la inflación de los alimentos que no sea solamente con el tema financiero, sino con una mirada permanente, chequeando los costos? No digo caer en Guillermo Moreno, pero mínimamente ir a mirar, que sepan que está la mirada del Estado registrando si es correcto los aumentos que han hecho, si no se han pasado de rosca. La inflación, Alfredo, es una gran enfermedad de la economía. Y lo que vos ves después, finalmente, que es la consecuencia, que es el aumento de precios, que es lo que estás viendo en este mes, finalmente, es casi la temperatura que vos estás viendo después de la infección. Entonces, vos me preguntás si no podemos de alguna manera bajar la fiebre. Y sí, podemos bajar la fiebre. Uno se puede sentar arriba de los precios. Sí. Control de precio, control de salario. Me voy al extremo para que se entienda el argumento. Quiero decir, uno se puede sentar. ¿Sí? Pero si uno no resuelve el problema de fondo, es una olla a presión que termina reventando. Estás actuando sobre las consecuencias. Entonces, acá hay un hecho concreto. Acá aumentó 40% el dólar. Si alguien piensa que un aumento del dólar no se va a trasladar a los precios de los bienes transables, eso es lo que termina pasando normalmente cuando aumenta el dólar acá y en la China. La discusión es si se traslada a todos los precios de la economía y hay, bueno, en parte la tasa de interés tan alta está frenando buena parte de ese traslado y en parte acá la clave central es la expectativa respecto del dólar, Alfredo. Si el gobierno efectivamente logra contagiar la expectativa esta de que el dólar ya está, se estabilizó, esto que vimos en los últimos 2 meses se terminó, no vuelve a haber otro salto del dólar en los próximos meses, lo que vas a ver es que va a empezar a bajar la inflación y consecuentemente también vas a ver bajar las tasas. Porque esta idea de, hoy por ejemplo acaban de renovarse el EVAX. Sí. Se renovó el 70 éxito, ¿no? Le fue bastante bien al gobierno, renovó bastante, inclusive pudo bajar la tasa respecto a lo que había sido el vencimiento anterior, pero todavía 46,5%, que es la tasa que pagó, es una tasa muy alta. Pero cuando vos mensualizás eso, ese 46,5 prácticamente te da 3,2%. Y tuviste 3,7 de inflación. ¿Qué querés, que te regalen la plata? Entonces, solamente en la medida que baja la inflación hacia adelante, van a bajar las tasas. Por otro lado, hay un riesgo todavía para muchos de devaluación. Si nadie está seguro en prestar pesos o en pasarse o en desarmar sus posiciones en dólares, irse a pesos, porque todo el mundo tiene miedo de si no va a haber otra recaída más. Otro sacudón. Exacto. Y la variable, nosotros lo dijimos muchas veces acá, hay una variable clave que es que mientras siga habiendo una brecha tan grande entre las puntas compradoras y vendedoras del dólar, evidentemente quiere decir que todavía la incertidumbre está. Yo recién cuando vea que eso empieza a bajar, hoy está en un peso, 90 centavos, 80 centavos, 70 centavos, ahí voy a decir, bueno, se desarmó la expectativa de devaluación. A partir de ahí empiezan a frenarse los precios hacia adelante, Alfredo. Recién a partir de ahí empiezan a frenarse los precios hacia adelante. Por otro lado, un giro importante, que nosotros lo comentamos la semana pasada muy brevemente, el gobierno giró en su política monetaria y ahora pasó a sentarse sobre la cantidad de dinero, a controlar la cantidad de dinero en la economía. Eso eventualmente para la inflación
en todo el mundo en el largo plazo. En el largo plazo es matemática la cuestión, Alfredo. La inflación sigue la cantidad de dinero. En el largo plazo eso es una verdad de pedogrullo en la economía. Ahora, en el corto plazo pueden ocurrir eso. En el corto plazo, si las expectativas de todos es que la inflación va a seguir subiendo, la gente remarca. Después no va a haber pesos en la economía para aguantar esa remarcación. Por eso acá la cuestión de las expectativas es clave, porque si el gobierno, vía el control del dólar, no convence a la población de que logró dominar la situación y se enfría un poco la inflación, lo que vamos a ver es una situación de estanflación, donde la gente sigue remarcando, pero no hay pesos en la economía para sostener esos aumentos de precios, y entonces lo que termina ocurriendo es que se ajusta por cantidad y termina frenándose demasiado la economía. Este es el panorama hoy. La clave central, Alfredo, es una cuestión siempre de expectativas, que el gobierno logre convencer a la población y a los inversores de que el dólar se calmó. Esa es la batalla central que tiene que equilibrar Caputo en los próximos días. Muchísimas gracias. Hablando de la imagen de Macri, ¿qué nos puede contar con eso? Sí. Bueno, se está hablando bastante de la caída de la imagen, de la caída de la confianza. No solo de Macri, también de María Eugenia, ¿no? De María Eugenia. Ahora, ¿qué miden esas encuestas? Porque el problema de muchos de esos datos, que son válidos, tienen que ver con la forma en que se la pregunta, qué le estás preguntando, te llaman a la nota y dicen, ¿cuál es la imagen del presidente? ¿Qué vas a decir? Tenés los fideos en la mesa. Hay una encuesta, la única, que mide mes a mes un índice que se llama el índice de confianza en el gobierno, que es una especie de índice de gobernabilidad, o sea, no mide solamente esa opinión subjetiva que puede tener el encuestado de qué le parece un gobierno en un determinado momento, sino que evalúa varias cuestiones como la gobernabilidad, el interés general, el gasto público, la honestidad, la capacidad del gobernante, lo pondera y todos los años pone. Entonces me fui, esto lo hace la Universidad de Tela, me fui al sitio de la universidad, copié desde el 2002, todos los índices para ver si Macri estaba aprobado por ese índice o no. Y me encontré con interesantes datos. Por empezar, ninguno de los 5 periodos, o los 4 presidentes que tuvimos, digamos, estaba para promocionar. Si pasamos ese índice que es de 1 a 5 a la nota del colegio, ninguno sacó 7. Ninguno se sacó 7 nunca. Ni en el mejor momento. Y acá se derriba uno de los grandes mitos. Podemos ver, ¿no? Podemos ver un poco el gráfico. Ahí está. Yo había hecho muchas veces ese gráfico para demostrar que no existe esa luna de miel. Viste que está también instalado en los periodistas de que hay una manera. No, una vez que se elige, cae rápidamente la confianza. Lo que pasa es que a algunos se le cae más que a otros. Claro. Cuando veías las 2 barritas de arriba, que son descendentes, son la de Néstor Kirchner y la de Macri, que son los 2 presidentes. O sea, la que está en negro es la de la que se ve en negro ahí, por arriba de todo es la de Néstor Kirchner. Es la de Néstor Kirchner, que fue del siglo XXI uno de los presidentes de mejor nota en gobernabilidad. Pero Macri tiene casi el mismo puntaje y casi la misma curva. No estamos en este momento, en este tercer año, por debajo de lo que estaba Néstor Kirchner en su tercer año. ¿Por qué? Porque hay un desgaste obvio cada vez que pasan los años del gobierno, hay desilusiones, hay desgastes, hay caídas de expectativas. Pero qué interesante compararlo con Néstor Kirchner, que te dé parecido. Más interesante todavía es que Cristina Fernández nunca sacó más de 4. Es decir, ni siquiera pasó el 4. Mientras, ni siquiera cuando sacó 54%. Ni en esa elección. Esa fue la excepción. Ella venía parejita abajo de lo que sería el 4. Después de la muerte de Néstor Kirchner tuvo un crecimiento que es lo que le permitió la reelección. Pero después, rápidamente, cuando asumió en el 2011, volvió a tener esa curva descendente. Tuvo un mejor nota en su segundo periodo que en el primero, pero aún en ese caso nunca pasó lo que serían los 4 puntos. El que peor le fue a todos, obviamente, era esperable, era Duhalde, que pobre nunca sacó más de 2 puntos, pero lo que también es interesante es que cuando empezó tenía estos que sería 2,50, 3 puntos, ponele, cayó el año y después termina su mandato en el mismo nivel que cuando empezó, que eso no le pasó a ninguno de los otros 3 presidentes. Bueno, no sabemos Macri todavía, pero quiero decir, siempre hay una curva descendente.
lo que estaríamos demostrando con este índice, que insisto, no es un índice que elaboro yo, sino que lo elabora la Universidad de Itela, es que estaría desacoplada la confianza que dice tener la sociedad con las variables económicas, porque no ha caído tanto con esta crisis como se podría suponer. No podría imaginar. Otro dato también interesante es que después del primer año, Macri repunta. Es decir, que el primer año de tarifazo aparentemente no tuvo ese impacto que a veces en la discusión general porque tal vez estaba más fuerte la expectativa, la esperanza de que la cosa mejorara. Exactamente. ¿No? Con lo cual, y acá sería mi tercer polémica, esto que estamos discutiendo ahora de la caída de confianza, pareciera ser más una caída de confianza del círculo rojo y del grupo informado que de la población general. No significa que podría estar mejor. No tenemos en este periodo, digamos, después de la Rúa para acá, que son los datos disponibles, ningún presidente que se haya sacado más de 7. Eso también hay que decirlo. Claro. Y eso también relativiza estas encuestas que por ahí un mes dice tiene 80% de imagen positiva. Bueno, eso tiene que ver con opinión de imagen, humor social, si querés. Pero cuando vos querés ver la evolución, empiezan a aparecer algunos datos interesantes y, digamos, como conclusión, atención cuando sacamos conclusiones apresuradas de una encuesta. Porque una encuesta es una foto que puede estar muy tomada, puede estar muy bonita, puede ser muy desgraciada, pero muy es retocada con Photoshop. Y es, sí, una foto. Usted lo dijo, colega. Bueno, muchísimas gracias. Estamos regresando en instantes. Federico Andajasi, con mucha ironía, con mucho talento, va a describir un poco esta versión bizarra de los piqueteros kirchneristas del aire, esto de panfletear los aviones desde el micrófono y de los altavoces, fijando una posición respecto del tema de la política agrocomercial del gobierno de Macri. Una cosa realmente insólita que va a traer consecuencias sin lugar a dudas. Ya venimos. ¿Está vendiendo su empresa y necesita recuperar capital a través de sus activos? Piense solo en el especialista, Adrián Mercado. Adrián Mercado Subastas, energía humana al servicio del cliente. Garbarino te invita a participar del concurso Día del Niño. Si tenés entre 6 y 17 años, envíanos tu dibujo y contanos tu sueño de un mundo mejor. Y subila a garbarino.com/sustentable. Dale, hay importantes premios para vos y tu escuela. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Me parece que hice un video. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Innovación permanente. Bagó. Ética al servicio de la salud. Acero es desarrollo. Acero es Ternium. Bueno, lo prometido, la posibilidad de escuchar a Federico Andajasi y esta cosa tan extraña de estos piqueteros kirchneristas del aire. Sí, más que extraña, preocupante. Vos imaginate la situación. A 10.000 metros de altura, en un recinto completamente hermético, como es un avión, aislado, sin posibilidad de tirarte por la ventana, ni mucho menos. Bueno, los pasajeros del vuelo 1570 de Aerolíneas Argentinas tuvieron que soportar estoicamente un panfleto, efectivamente, un mensaje destinado lisa y llanamente a provocarles terror. Vos sabés que el comandante del vuelo Buenos Aires-Córdoba, literalmente tomó de rehenes a los pasajeros para protestar contra la política aerocomercial del gobierno nacional, como decías vos, y en pleno vuelo, a través del sistema de megafonía, el piloto leyó el siguiente mensaje a los pasajeros, te lo leo textual. Hoy vemos con preocupación que el Ministerio de Transporte de la Nación impulsa una política para permitir menor entrenamiento de los pilotos, menores controles en mantenimiento, al mismo tiempo que permite una creciente extranjerización
de los vuelos. Dijo primero esto en castellano y después en inglés, para que nadie, ni siquiera los turistas extranjeros, dejaran de experimentar la pavura al enterarse de que estaban siendo conducidos por un piloto con poco entrenamiento a bordo de un avión sin mantenimiento, vos imaginate. Bueno, y el domingo un delegado sindical amenazó, y esto es muy grave, amenazó a un piloto por negarse a leer esa misma proclama. Y vos sabés que a raíz de esa discusión en tierra, cuando el piloto subió al avión, se descompensó, tuvo un ataque de hipertensión y le tuvo que ceder el mando al copiloto, por supuesto poniendo en riesgo a la tripulación, a los pasajeros. Sí, casi una profecía autocumplida. No, es que es muy grave. O sea que el sindicato, lejos de defender los intereses del piloto, lo que hizo fue ponerlo en riesgo. Y a raíz de esto, de estos episodios, bueno, el presidente de Aerolíneas Argentinas, Mario del Acqua, denunció al sindicato ante el Ministerio de Trabajo y bueno, y hoy llamó a la paz, ¿no? Bajó, no un cambio sino unos pies, digamos, aunque aseguró que iba a haber sanciones. O sea que al adoctrinamiento en escuelas, a la toma de colegios impulsada por Baradel, ¿no? Ahora se suma el adoctrinamiento y la toma de aviones en pleno vuelo, ¿no? Entonces, a los piquetes en ruta, calles, autopistas, hay que agregar los novedosos piquetes del aire, ¿no? Entonces, y a la micromilitancia camporista, hoy se le suma la aeromilitancia, por decirlo de alguna forma. Entonces, como si fuera poco, con una grieta en la tierra, el kirchnerismo consiguió lo imposible, yo casi diría una licencia poética, que es cavar una grieta en el cielo, ¿no? Lo cual no es fácil. Y de acuerdo a esta lógica binaria, se acaba de crear, y esto es una información exclusiva que traigo acá, se acaba de crear otra aerolínea solo para pasajeros que adhieren al modelo nacional y popular de inclusión social con matriz diversificada, de modo que los unos no se vean obligados a escuchar los discursos de los otros. Así acaba de crearse, escucha bien, la empresa Peronian Airways, para los que tienen el privilegio de pertenecer. Cosa que yo tuve que volar este fin de semana y decidí... por Peronian? Sí, decidí hacerlo por la nueva aerolínea del pueblo, uno es periodista. Y nos recibió, ¿sabés qué? La voz de la locutora Natalia Paratore, ¿te acordás? La presentadora de Cristina Kirchner, que luego exactamente, después de 7 años, de 7 palos le veían, de sueldos impagos, por su ex jefa, por otra parte, bueno, fue contratada por la nueva aerolínea y dijo la voz de la locutora: en esta gloriosa jornada de felicidad y algarabía justicialista, todas y todos les damos la bienvenida al comandante de 40 millones de pasajeros. Ustedes siempre exageran un poco, ¿no? Éramos 40, pero bueno. Pide un fuerte aplauso para su querida presencia, comandante Che Guevara, porque en realidad se llamaba Carlos, le decían Charlie, y le quedó Che, digamos, Guevara. Bueno, el relato. Entonces, cuando se acalló la ovación de los pasajeros, el piloto tomó la palabra y te voy a leer textual la alocución. Gracias por volar con Peronian Airways, integrante de Bolivarian Alliance, junto con Mature Winds, Evo Morales Fly, Lula Sky, las 62 organizaciones peronistas del aire y Barrilete Cósmico Sociedad Anónima. Volaremos a una altura crucero de 32.000 pies en la fuente. Pedimos perdón por las demoras, estimamos arribar con un atraso de unos 70 años. Esperamos llegar finalmente a 1945. Perdón, a las 19:45. Las condiciones meteorológicas son agradables, cielo despejado, la temperatura es ideal, un verdadero día peronista. Claro, sí. Es probable que durante el vuelo nos encontremos con algunas turbulencias, pero no representan peligro ya que están provocadas por nosotros mismos, pilotos del compañero Viró, para desestabilizar al gobierno de Aerogarcas, dijo. Bueno, los pasajeros frecuentes de Peronian Alliance podrán sumar millas, por cada milla recorrida suman 5 millas extra, es decir, 5 por 1. Asimismo, si el avión se precipitara a tierra, no deben preocuparse, por cada uno de los nuestros que caigan, caerán 5 de ellos. Exactamente. Cuando alcancemos la altura crucero, la tripulación servirá bebidas, un refrigerio, vino o champán para los amigos de Peronian Airways y a los enemigos ni justicia. En caso de desperonización, máscaras peronizadoras caerán sobre ustedes y los harán cambiar de idea. En el bolsillo de su asiento encontrarán auriculares para llevar en sus oídos la música más maravillosa. Claro.
En las pantallas situadas delante de ustedes podrán elegir un video con los discursos del general seleccionados por el compañero Sampaoli. Si desean leer, está a su disposición La razón de mi vida. Los baños están equipados con detectores de vendehumo que nos quieren distraer de lo mal que la está pasando el pueblo. Cuentan además con desodorantes que se activan al presionar el botón de oligarcas. Peronian Airways les desea un feliz arribo. Aeropuertos 2000 nos encontrará unidos o dominados. Y finalmente dijo en inglés, ladies and gentlemen, go home. Así que bueno, por este camino yo creo que los sindicalistas de Viró van a conseguir lo que no consiguió ni Menem ni el kirchnerismo, que es destruir la aerolínea de bandera. Impresionante, Federico Andajasi lo dice aquí en Palabra de Leuco. Ya venimos. Un cálido sol de invierno te invita a conectarte con la naturaleza, con los sabores, una tierra de aventura, de cultura, de mágicos momentos. Venite a San Juan. Estaba pensando que, bueno, desfilaron por aquí por el programa la corrupción kirchnerista sistemática, Julio De Vido, Andrea del Boca, Cobos y la 125, justo el día en que se cumplen 10 años de aquel momento histórico. Todo lo que tiene que ver con la imagen de los presidentes, comparadas y con algunas revelaciones que hizo Adrián Amado, el tema inflacionario, una de las grandes inquietudes y preguntas a cargo de Martín Tetaz y por supuesto Federico apelando a todo y su ironía y su talento refiriéndose a esta inédita, no recuerdo, no conozco que en el mundo hayan utilizado de personajes cautivos, personas cautivas dentro de un avión para bajarles líneas respecto del gobierno de turno. Más o menos, además del vinito, creo que hemos cumplido. Lo espero el próximo martes a las 10 de la noche, aquí en TN, con un programa más o menos por este lado. Ya venimos.